Martín Durán sale de la estación de metro entornando los ojos y ajustándose la bufanda. Lleva 2 semanas en Barcelona y aún no se ha acostumbrado al frío. Él es originario de Culiacán, Sinaloa, y aquello es una pura sartén. Después de 31 años en su tierra natal, hace 6 meses se fue a Ciudad de México, zona mucho más fría en invierno, donde cogió una tos de la que aún no se ha librado. No se fue al DF por vacaciones, ni por un ascenso, es un periodista desplazado. Durán era compañero y amigo de Javier Valdez, reportero asesinado el 15 de mayo de este año en Sinaloa. Era el periodista asesinado en México en 2017, lista que en noviembre ya sube hasta 11, son muchos los que como él, deciden salirse de sus regiones para refugiarse en la Ciudad de México y lo hacen de la mano de él. Mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, es un sistema gubernamental creado a instancia de la ONU, preocupada por la violencia que sufren estos colectivos en México, pero esta protección proporcionada por el Estado es insuficiente, y además viene de la mano de un agente en connivencia con el crimen organizado. Por eso, incluso lejos de su ciudad natal, Durán se seguía sintiendo demasiado cercano a una violencia que ya había naturalizado. Por eso se presentó a un programa de refugio temporal que la organización catalana Taula per Méxic estrena este año. Se trata de una iniciativa para sacar de México a un periodista o defensor de los derechos humanos durante 3 meses para darles un periodo de calma. Necesito alejarme de la tormenta, hablar del cerco de silencio que impera entre los periodistas en muchas regiones del país y tender la mano a otros compañeros de manera internacional, para denunciar lo que sucede. También necesitaba volver a tener ganas de escribir. Empieza su actividad como periodista en la llamada Nota Roja, que aquí sería conocida como Sucesos. Que se llame Nota Roja ya evidencia la violencia de la situación. Ni siquiera esperaba ser periodista. Yo era corrector de estilo y me aburría, así que me enviaron a la Nota Roja o policíaca, era lo que vendía el periódico. Sucesos, sangre, y en Culiacán estos hechos eran muy frecuentes, una cultura de la muerte muy arraigada. Quería aprender el oficio, quería escribir, porque vengo de los estudios de lengua y literatura hispánica, quería vivir estas historias que me transportaban a mi afición por la novela negra. Entré al periodismo por motivos egoístas, quería narrar esta vorágine violenta, no era un asunto de denuncia. Se encuentra en medio de esta novela negra el reinado del cártel de Sinaloa. A la mayoría de los reporteros no les gusta este tema porque lo consideran riesgoso. De 40 reporteros que podemos ser en Culiacán, solo el 5% estábamos metidos en temas de violencia, se dedicaban a temas de sociedad, política o corrupción, pero sí es cierto que la corrupción en México muchas veces liga con el crimen organizado, sí. Pero si nos encontrábamos en este caso, muchas veces el tema no se publicaba. No podemos dejar de hablar de la autocensura de los periodistas en México. Cuando yo empecé, lo hice bajo la autocensura. Era 2008 y estábamos en una guerra debido a la connivencia entre el Estado y el narco que se evidenció durante la primera gran fractura en el cártel de Sinaloa que lo cambió todo. Se empezaron a dar atentados de sangre entre los miembros de las familias del cártel. Ellos dicen que hay códigos, yo digo que no hay honor en la vida del criminal, pero sí es cierto que hasta entonces se habían respetado a las familias. Empieza la guerra total y con ella la militarización de Sinaloa. Cuando empieza la guerra, la violencia se dispara y el oficio de reportero cambia. Nosotros sabíamos en la redacción quiénes eran los autores de las balaceras.
Y los asesinatos, no queríamos publicar, aunque muchas veces lo sabíamos que había sido el cártel de Sinaloa. Uno se aterra simplemente con escribir ciertos nombres propios en una nota. No sé si esto también les pasa a ustedes, pero nosotros nos cagamos imaginando cómo lo van a leer ellos. No, a nosotros no nos pasa. Bueno, al final acabas por naturalizar esa violencia que nos tocaba estando en medio de fuego cruzado. Por ejemplo, en noviembre de 2008, a medianoche, arrojaron 2 granadas al periódico donde yo trabajaba. Aquello era calentar la plasta, simplemente un aviso a aquellos que están diciendo cosas que no se deben, y, aunque nosotros sabíamos quiénes habían sido, porque lo grabó todo la cámara de seguridad, no lo publicamos. ¿Por qué? Porque los dueños de los periódicos tienen su negocio y no quieren que se lo arruinen, así que a los reporteros nos mandan callar. Son los reporteros los primeros que naturalizan la violencia. Es una especie de defensa psicológica para poder dormir. Si no, te vuelves loco. Tienes que pensar que al que están matando es por algo, porque algo debía. Así es la sociedad mexicana, con tendencia a criminalizar. En este sentido, el gobierno ha hecho muy buen trabajo social para controlar militar y psicosocialmente a la población y ha logrado que toda la sociedad sienta que si matan a un periodista es porque se lo merecía. ¿Y cómo lo sienten los reporteros? Los que trabajamos estos temas siempre tenemos la conciencia de que algún día nos van a matar. En todos estos años he estado entrenándome para cuando llegara, aunque nunca se llega a asumir totalmente, debido a la desprotección ligada a las grandes empresas mediáticas. Me salí de ese circuito y creé, junto a algunos compañeros, el diario La Pared, donde empezamos a publicar temas muy ceñudos, apuntando directamente al cártel, tanto que pensaba, si nos pelan, es normal cuando llaman a tu puerta para obligarte a quitar una nota del portal. No quieres hacer escándalo sobre el tema y lo asumes como gajes del oficio. Cuando notan que la situación se empieza a poner muy peligrosa, en septiembre de 2016, muchos meses antes de que le mataran, Javier Valdez ya empezó a alertarme de que la situación se estaba poniendo muy cabrona. Ese mes se dio un ataque indiscriminado a miembros del ejército, que acusó directamente a los hijos del Chapo Guzmán, después de la tercera captura del Chapo, y estos chavos empezaron una campaña de presión mediática, victimizándose. A nosotros esto nos cagó mucho, porque empezaron a descubrir que la manipulación mediática les iba bien. Ellos eran uno de los 2 bandos de una guerra en que se luchaba por el mando del cártel, contra Dámaso López, a quien el Chapo había designado como sucesor, y fue usted con La Pared y Javier Valdez, de la mano del diario Río 12, los que llevaron la delantera publicando sobre esta guerra, y esto nos trajo más presiones. Me ofrecieron dinero, ambos bandos, para que dejáramos de hablar sobre este conflicto. Sí que es cierto que bajamos mucho el perfil, pero en un momento dado, los hijos del Chapo envían una carta a los medios con una declaración formal de guerra, diciendo que Dámaso López había intentado matarlos. Nosotros sabíamos que era mentira. Todos los medios publicaron la versión de los chapitos de manera crítica y entonces a Javier y a mí nos contacta un testaferro de Dámaso para ofrecernos una entrevista con él. Yo no tenía muy claro si iba a sacar esta entrevista. De hecho, no había escrito nada todavía, pero el domingo Río 12 la publicó en portada, así que anunciamos la publicación de la entrevista en nuestras redes para la semana que entraba. ¿Y cuáles fueron las repercusiones?